Ahora sí, vamos a dar una breve introducción del telencéfalo. Ok, entonces, la palabra telencéfalo se compone de las raíces griegas, donde telo significa fin y encéfalo significa cerebro. Y pues esto traducido al castellano significaría cerebro final. El sistema nervioso central se forma a partir de cuatro poblaciones celulares diferenciadas durante el desarrollo embrionario. Entre estas, pues vamos a nombrar las que son las vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y pues a su vez también se nombra las células de la médula espinal. El telencéfalo es la parte del sistema nervioso central que incluye la corteza cerebral, una de las estructuras pues más desarrolladas en los seres humanos a comparación de otras especies pues cercanas. Junto al cerebelo, el telencéfalo pues coordina prácticamente todas las acciones voluntarias del cuerpo humano. El telencéfalo comienza a desarrollarse normalmente en los embriones durante la quinta semana de gestación con el llamado tubo neural. Este posterior pues, se va desarrollando hasta formar una estructura compleja, dividiéndose en dos partes simétricas, las cuales pues, se convertirían en los hemisferios cerebrales, que es el derecho y el izquierdo, las cuales pues intercambian información a través de las fibras nerviosas del cuerpo calloso. Por último, se le agregaría que pues, gracias al telencéfalo contamos con funciones como la memoria, las emociones, la percepción, el olfato, la vista, el gusto, entre otras. La corteza cerebral. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Lóbulo frontal. Es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. Los lóbulos frontales están envolvados en la función del motor, solucionar de problemas, la espontaneidad, la memoria, la lengua, la iniciación, el juicio, el control del impulso y el comportamiento social y sexual. Lóbulo temporal. Se encuentra en ambos lados del cerebro, detrás de las sienes. Esta zona es la que controla las emociones, la memoria y el lenguaje. El lóbulo temporal procede de los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, oído, vista y el tacto. Lóbulo parietal. Procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. Lóbulo occipital. Contiene el principal centro de procesamiento de la información visual. Los lóbulos occipitales tienen las funciones siguientes: procesar e interpretar la visión, permitir la información de recuerdos visuales. Sabemos que los lóbulos occipitales son los centros de la visión, pero la extensión del procesamiento visual va más allá de sus fronteras y de las áreas visuales secundarias, alcanzando múltiples regiones visuales en los lóbulos parietal, temporal y frontal. Hola, yo voy a hablarles sobre las funciones del telencéfalo y pues empezamos que por una parte, de manera general, el telencéfalo cumple diversas funciones y participa en numerosos e incontables procesos cerebrales debido a la gran variedad de estructuras que a él lo componen. Pero si nos vamos más allá, pues si nos preguntan cuál es una de las principales funciones del telencéfalo, podríamos decir que este se encarga de percibir e integrar toda la información captada por la corteza cerebral para que el cerebro pueda gestionarla y generar la respuesta más apropiada para cada situación. Estas funcionalidades también permiten que se puedan desarrollar otras funciones tanto físicas, intelectuales y emocionales de carácter más complejo. Eh, de manera que las funcionalidades del telencéfalo a nivel específico podrían ser las siguientes. Una de ellas sería realizar movimientos voluntarios, experimentar emociones, razonar y tener conciencia de lo que nos rodea, desarrollar los pensamientos abstractos, empatizar y consolidar y gestionar recuerdos a través de nuestra memoria, ya sea a largo o a corto plazo. También está involucrada disponer de habilidades intelectuales. Otra sería automatizar los movimientos. Otra también sería gestionar las sensaciones y otras muchas más. Muy buenos días, mi nombre es Leslie Vanessa Sanguino. Voy a hacerles la presentación de la estructura y división
del telencéfalo, su división desde un punto de vista embriológico y ontogénico. Estas se dividen en tres, que son la neocorteza, paleocorteza y la arquicorteza. ¿En qué consiste la neocorteza? Es una corteza nueva o la corteza más reciente, es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas del córtex. Estas áreas constituyen la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales y en especial los frontales de los mamíferos. Se encuentra muy desarrollada en los primates y destaca el desarrollo del Homo sapiens. La corteza cerebral es la región que cubre la neocorteza y tiene un grosor de 2,4 milímetros con una estructura de 6 capas, 3 superficiales y 3 profundas. La paleocorteza, ¿en qué consiste? Es una corteza de bulbo olfatorio. Es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio junto a la arquicorteza, forma la alocorteza y es una estructura que conforma el 10% del volumen total de la corteza cerebral humana. La arquicorteza es una de las dos estructuras del encéfalo que forman la aleocorteza junto a la paleocorteza o corteza olfatoria. Todas estas estructuras suman un 10% de la corteza cerebral. La arquicorteza también es conocida como corteza del lóbulo límbico por ser esta su principal estructura, y esa corteza forma parte del sistema límbico y recibe sus nombres por considerarse evolutivamente la parte más antigua de la corteza cerebral. Muchísimas gracias. Bueno, las partes del cerebro, del telencéfalo, primero está la corteza cerebral, que es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios. Cerebrales tiene un grosor de aproximadamente de 2 a 4 metros y consta de los cuerpos neurales o somas. Esta capa o pliego de forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvalaciones y depresión llamadas surcos o ciruras. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como la área sensitiva, motora y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de información sensitiva y la planeación e iniciación de actividades motoras. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención y el aprendizaje. La memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. La estructura de esta corteza es una capa que desde el cuerpo neurales revisten las superficies externas de los hemisferios cerebrales justo por debajo de la vía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja de muchas elevaciones o giros y depresiones o surcos. Esta configuración estructural es la característica de importancia de la corteza cerebral, ya que aumenta el área de superficie y por ende el número de neuronas que se encuentran en ella. Neuronas corticales, permitiendo así una mayor capacidad de pensamiento y habilidades cognitivas dentro del hemisferio cerebral. Ahora le vamos a hablar de la otra parte del encéfalo, que es el hipocampo. Es la parte del cerebro más importante, ya que está situado en lo más conocido como sistema límbico y es muy relacionado tanto con los procesos mentales relacionados o la memoria, como aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de estados emocionales, además de intervenir en la navegación espacial, es decir, el modo en el que nos imaginamos el movimiento a través de espacios concretos. El hipocampo es la estructura cerebral más importante porque implica en la memoria y en otros procesos psicológicos como la regulación emocional, que se localiza, como veremos más adelante, en las partes interiores del lóbulo temporal y es una gran estructura situada en el lateral inferior del encéfalo, muy relacionado con la audición y con otros procesos. La función del hipocampo hay muchas, pero es más implicado en la memoria, ya que la producción y regulación de estas emociones y la navegación espacial se genera en la que imaginamos el movimiento de un determinado espacio. Podemos decir que su función principal se relaciona con la mediación y la generación de recuperación de los recuerdos, ya que esta función también la desarrollan otras áreas de la
corteza cerebral, como es el hipocampo. Es la estructura que se localiza en el sistema límbico. Ahora vamos a hablar sobre la amígdala, ¿sí? Que es la otra parte que se menciona en el telencéfalo, que es una pequeña estructura subcortical con forma de almendra que se halla en el interior del lóbulo temporal medial adyacente. Es la porción anterior del hipocampo y lindante con la corteza periamigdaloide y la corteza parahipocampal. También conforma una estructura que compone el sistema límbico y a su vez está formado por diferentes núcleos. La función en concreto de la amígdala cerebral es la encargada de formación de emociones primarias, especialmente en la de tipo negativo como el miedo. Pero además de esto, tiene otras implicaciones funcionales. Se menciona también el procesamiento de la información olfatoria, asignación de contenidos emocionales a la experiencia, en especial aquellas que generan miedos, amenazas o sensaciones negativas de la persona, donde también la amígdala en estos casos produce tanto los recuerdos emocionales subjetivos como periféricos, por ejemplo, cuando el miedo nos paraliza. También la amígdala cerebral tiene como función el aprendizaje y memoria con componentes emocionales, reconocimiento de emociones primarias universales, tanto en nosotros como en otros. Esa función explica por qué algunas personas que tienen una alteración de amígdala tienen dificultades para reconocer emociones de las demás personas, control de conductas motivas y también control de respeto, entre otros organismos. Los ganglios basales. Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman un circuito de núcleos que intercambian información de manera continua. Estas se encuentran dentro del telencéfalo y son caracterizados por ser acumulaciones de neuronas nerviosas. Su ubicación es en la base del cerebro. Estos distintos núcleos de los ganglios basales se categorizan en función de su anatomía, sus mecanismos de actuación y sus funciones. Estas estructuras permiten que se puedan conectar las regiones inferiores, el tronco del encéfalo y la médula espinal, con las regiones superiores, la cual es la corteza cerebral. Asimismo, procesan y proyectan información hacia ambas estructuras cerebrales. Estas estructuras son asociadas con el desempeño de los movimientos voluntarios, realizados de forma inconsciente por el sujeto, es decir, aquellos movimientos que involucran el cuerpo entero en tareas rutinarias y cotidianas. Los núcleos basales contienen tanto neuronas sensitivas como neuronas motoras y neuronas internunciales. Las neuronas internunciales, más conocidas como interneuronas, son las encargadas de conectar a neuronas motoras con neuronas sensoriales. Núcleo caudado. El núcleo caudado participa en la modulación del movimiento de una forma indirecta, es decir, conecta los núcleos talámicos con la corteza motora. Este presenta una forma de C con tres porciones. La primera de ellas constituye la cabeza del núcleo y está en contacto con los ventrículos laterales. Las otras dos porciones son el cuerpo y la cola. Recientemente se ha demostrado que el núcleo caudado también se encuentra involucrado en procesos de aprendizaje y memoria. Núcleo putamen. El núcleo putamen es una estructura que se encuentra situada en el centro del cerebro. Concretamente se halla justo al lado del núcleo caudado. Este es denominado uno de los tres núcleos principales de los núcleos basales del cerebro, que se encarga mayormente del control motor del cuerpo. Parece jugar un papel importante en el condicionamiento operante. También ha sido relacionado con el desarrollo de sentimientos, específicamente en la aparición del sentimiento de amor y sentimientos de odio. El glóbulo pálido. El glóbulo pálido se encarga de transmitir la información proyectada por los núcleos putamen y caudado hacia el tálamo. Este entra como mediador, como un receptor de información entre estos dos para que se logre transmitir correctamente. Núcleo accumbens. El núcleo accumbens son un grupo de neuronas del encéfalo ubicadas entre el núcleo caudado y la porción anterior del núcleo putamen. Este desempeña actividades relacionadas con los procesos emocionales y la elaboración de sentimientos. Concretamente, a este núcleo se le atribuye una función importante de placer, incluyendo actividades como la risa o la experimentación de recompensa. Asimismo, también parece estar involucrado en el desarrollo de emociones como el miedo, la agresión, la adicción o el efecto placebo.
La sustancia negra. En los ganglios basales también se connotan amplias regiones de sustancia negra. La sustancia negra es una porción heterogénea del mesencéfalo y un elemento importante del sistema de los ganglios basales. La función de esta sustancia es compleja, pero parece encontrarse muy relacionada con el aprendizaje, la orientación, el movimiento y la oculomoción. Cuerpo estriado. El cuerpo estriado se trata de un conjunto de estructuras localizadas a nivel subcortical, que forma parte de los ganglios basales. Estos son los encargados de la regulación de los movimientos intencionales y de los automáticos, así como del aprendizaje procedimental, en el refuerzo y en la planificación. Hoy en día se llama estriado al conjunto compuesto por el núcleo caudado, el putamen y el núcleo accumbens, que conecta las dos estructuras anteriores. Por su parte, el concepto cuerpo estriado se utiliza sobre todo para designar la combinación del estriado y el glóbulo pálido. El cuerpo estriado está formado por dos secciones principales, el estriado dorsal y el ventral. El primero incluye el putamen, el globo pálido y los núcleos caudado y lenticular, mientras que el estriado ventral lo forman el núcleo accumbens y el bulbo olfatorio. Entre algunas de las funciones tenemos que es encargado del aprendizaje motor, los procesamientos de la memoria procedimental, la ejecución de los movimientos automáticos y el inicio de los movimientos oculares, junto con la regulación de la memoria de trabajo, focalización de la atención y la regulación de la conducta motivada. A modo de resumen, el estriado ventral medía en el aprendizaje y la conducta motivada a través de la secreción de dopamina, mientras que la sección dorsal está implicada en el control del movimiento y en las funciones ejecutivas. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una pequeña estructura vesicular cuya principal función es captar y procesar la información proveniente de los receptores odíferos situados en la mucosa nasal. De hecho, en realidad disponemos de dos de estos bulbos, habiendo uno en cada hemisferio del cerebro. Entre sus funciones principales, esta estructura permite la captación de información olfativa, distinción entre olores, participa en el procesamiento emocional de la información, permite el reconocimiento de los olores, contribuye a captar el sabor y ayuda a regular la conducta sexual. Las patologías del telencéfalo son diversas y entre las más destacadas o conocidas está la esquizofrenia, el cual es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves del pensamiento y comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y pues puede ser incapacitante. Entre los síntomas se encuentran las fantasías, que son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, constantemente una persona que padece de este trastorno cree que está siendo perjudicado o acosado. Ciertos gestos o comentarios siempre se supone que se dirigen hacia él, cree que tiene una habilidad o fama excepcionales, siempre se creen como lo más importante o el objetivo de todo en sus fantasías, claro. En cuanto a las alucinaciones, por lo general implican ver o escuchar cosas que no existen y aunque se presentan en muchos trastornos, especialmente en este repercute con más fuerza. Pensamiento desorganizado o discurso. Este tipo de pensamiento se infiere a partir de discurso o habla desorganizado. Se puede ver pues notoriamente a través de la comunicación, ya que deja de ser eficaz y da respuestas incoherentes a preguntas, hace agrupamientos de palabras sin sentido y pues esto se suele conocer como ensalada de palabras.
comportamiento motor desorganizado. Esto puede mostrarse de varias maneras, ya que empieza no enfocándose en un solo objetivo, el comportamiento como tal. Se le hace difícil concentrarse en hacer una sola tarea, y pues este comportamiento puede incluir resistencia a seguir instrucciones, una postura inadecuada o extraña, una falta de respuesta o movimiento inútil o excesivo. Las causas tanto de la esquizofrenia como del resto de patologías de las que voy a seguir hablando, las otras tres, no se conocen. Pero los investigadores piensan que es una combinación de la genética, la química cerebral, la cual pues se produce naturalmente, como los neurotransmisores llamados dopamina y glutamato, y el ambiente. Esto es prácticamente lo que contribuye al desarrollo de este trastorno. La depresión. Este es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar distintas actividades. Entre los síntomas está el estado irritable, un constante estado irritable, arrebatos de enojo o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Mal ciclo del sueño, lo cual quiere decir que la persona que sufre de este trastorno empieza a dormir en exceso, o que empieza a faltarle demasiado sueño, lo cual al mismo tiempo le produce cansancio y termina al final pues interfiriendo con sus actividades diarias. El cambio en el apetito, que pues va más o menos por el mismo lado del sueño, la persona o empieza a comer demasiado porque le dan demasiados antojos, lo cual termina en un aumento de peso involuntario, o le empieza a faltar apetito, lo cual termina en un adelgazamiento involuntario. Pérdida de enfoque, el cual consiste en la dificultad para pensar, para concentrarse y tomar decisiones, y al mismo tiempo también recordar cosas. El constante sentimiento de desesperanza, de tristeza, ganas de llorar, vacío. Y por último, la pérdida de placer. Pérdida de placer en absolutamente todo lo que usualmente o humanamente le daba placer, ya sea una actividad que de por sí ya le gustaba demasiado, pues deja de interesarle o deja de producirle placer. Las causas también se desconocen, la causa exacta, pero pues al igual que como sucede con muchos trastornos mentales, entre los factores que se puede decir que llevan al desarrollo de este trastorno está las diferencias biológicas, la química cerebral, las hormonas y los rasgos hereditarios. Las diferencias biológicas ya más bien refiriéndose a los cambios físicos en el cerebro. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprende altos emocionales y bajos emocionales. Entre los síntomas se encuentra el episodio maníaco, el episodio depresivo y el episodio mixto, que es cuando se presentan ambos episodios, maníaco y depresivo, al tiempo. En el maníaco se puede caracterizar por el aumento excesivo de actividad, la menor necesidad de dormir, la constante distracción, episodios anormales de optimismo, nerviosismo, la sensación exagerada de bienestar o euforia, y la toma exagerada y precipitada de malas decisiones por querer tomar decisiones por impulso. En cuanto al episodio depresivo,
se caracteriza por pues tener ya un estado de ánimo más bajo. Si en el otro se dormía menos, en el episodio depresivo pues ya tienden a dormir un poco más, a sentir constantemente fatiga, a perder o ganar peso de forma involuntaria, perder interés también, sentirse constantemente triste, vacío y desesperanzado, que es bastante común en adolescentes. La pérdida de energía, sentimientos de inutilidad y pues también pensamientos suicidas. En cuanto al episodio mixto, ¿cómo se podría dar? Podría ser una persona que constantemente está irritada y toma decisiones de manera impulsiva, pero al mismo tiempo duerme demasiado y se siente vacío por dentro. Eso puede ser un caso de un episodio mixto, en que se presentan características de ambos episodios, maníaco y depresivo. Entre las causas se encuentran, entre los factores que influyen para desarrollar este trastorno, se encuentran las diferencias biológicas, que pues ya son cambios físicos en el cerebro, y genética, que pues ya es un caso más frecuente entre los factores para desarrollar este trastorno. Es una enfermedad progresiva que afecta al sistema nervioso y pues también al mismo tiempo un trastorno del tipo de movimiento. Entre los síntomas están los temblores, los cuales son los primeros que se presentan normalmente en sacudidas o temblores en las extremidades, a menudo en las manos o en los dedos. El retardo motor, el cual incluye lentitud en los movimientos. Con el tiempo, la enfermedad empieza a hacer que las tareas más simples se vuelvan más difíciles o lleven más tiempo, como por ejemplo agarrar un objeto o abrir una puerta. Rigidez muscular, que trae consigo dolor y limitación ante la amplitud del movimiento, alteración de la postura y el equilibrio, lo cual hace que a la persona le cueste aún más caminar y pues tenga que tomar medidas en cuanto a ello, como el uso de bastón o algo de apoyo. Pérdida de movimientos automáticos. Es posible que se empiece a reducir la capacidad de realizar movimientos inconscientes como parpadear o sonreír o balancear los brazos cuando se camina. Cambios en el habla, cambios en la escritura, ya que a la persona le puede resultar cada vez más difícil escribir y la letra empieza pues a volverse cada vez más pequeña porque le cuesta más escribir. En cuanto a las causas, en este caso no se saben las causas como tal del trastorno, qué es lo que causa el trastorno, pero sí se sabe qué puede causar esos síntomas que acabo de mencionar. Entre las causas está la muerte o la descomposición progresiva de algunas células nerviosas o neuronas del cerebro.